El Camarga es una de las razas más antiguas del mundo, probablemente presente antes de nuestra era. Queda pendiente la cuestión de sus antepasados. No sabemos qué influencia pudieron tener los caballos orientales, bereberes, asiáticos y celtas. Se cree que cada uno cumplió un papel, más o menos importante, cuando se reproducían entre ellos en estado salvaje. Se han propuesto varias teorías, pero ninguna es una certeza. La primera sería que el Camarga es un caballo originario de las marismas de la región. Una segunda supone que estuvo influida por el caballo bereber, con el que comparte ciertas características. Un tercero rastrea la influencia de los caballos celtas, que eran populares por sus habilidades de lucha. La cuarta sería que el caballo solutré estaría emparentado con el Camarga. La última sería que el Camarga descendería del Przevalski. Sea como fuere, lo cierto es que los caballos salvajes se mencionan en la Camarga al menos desde la época romana. En 1729, se establecieron los primeros depósitos de sementales en la región para hacer del Camarga un caballo de guerra. Pero los cruces no darán resultados positivos. En 1806 se volvió a realizar el mestizaje, con el mismo objetivo, en las yeguadas de Provenza, reorganizadas por Napoleón y que introdujo sementales de diversa procedencia. Siendo la base de trabajo el Camarga, los ejércitos de Napoleón requisaron una gran cantidad de caballos de la región en 1807. Es en este momento que comenzará la degeneración de la raza. En primer lugar porque los criadores, por miedo a que sus caballos se vayan, se deshacen de los mejores, para sustituirlos por caballos defectuosos, que seguramente serán ignorados por el ejército. Luego, las inundaciones de 1789 y 1791, que provocarán epizootias y enfermedades, también jugarán un papel, al afectar el vigor de las yeguas. Si bien el Camarga ya está débil, su pastoreo se verá reducido debido a la limpieza y secado de las marismas. Después de este período oscuro, los caballos más hermosos se perderán definitivamente. Hacia 1875 se intensificará la decadencia, que durará más de un siglo, y en 1905 solo quedarán unos 15 rebaños. La agricultura, que prefiere el caballo de tiro, debilita aún más el Camarga, cuando los granjeros importan caballos bretones y caballos de tiro de Maine. Hacia 1950, la generalización de la mecanización se suma a la larga lista de obstáculos a los que se enfrenta el Camarga. Si bien su extinción parecía inevitable, el Camarga se salvará gracias a la obra cinematográfica Crin Blanc, filmada íntegramente en la región, que cuenta la historia de un semental salvaje ayudado por un niño. Muchos cambios en la cría y la organización de los rebaños tendrán lugar en los años siguientes. En 1964, la asociación fue creada por criadores preocupados por la preservación de la raza. El 17 de marzo de 1978 se adoptó la creación del Parque Natural Regional de Camar, que permitirá una nueva selección de la raza. Con 1 millón de visitantes desde 1995, las manadas turísticas se multiplicarán, lo que empujará a los ganaderos a regular la actividad. El Camarga, que hoy cuenta con unos 8.000 caballos, es uno de los últimos representantes que viven en libertad en Francia.